Muy buenos días. Valle Abogados, Soluciones Especializadas en Derecho, se complace en presentar a un invitado de lujo, al doctor Gilberto Pedraza. Doctor Gilberto Pedraza, muy buenos días. Muy buenos días, Robert, y para todos ustedes. Cordial Muchas saludo. gracias. Me alegra verlos. Igualmente, doctor Gilberto. Vamos a hacer una pequeña presentación del doctor Gilberto Pedraza. Es abogado de la Universidad Santo Tomás, con maestría en Derecho Público, especialización en Derecho Constitucional, especialización en Derecho Administrativo, entre otras tantas formaciones en el marco del derecho. Doctor Gilberto Pedraza, nuestra invitación es muy importante, toda vez que dentro del desarrollo que hemos tenido del sistema electoral, en donde hubo consulta para candidatos presidenciales y elecciones para Cámara y Senado, se han suscitado bastantes incógnitas en el tema del reconteo de votos, toda vez que dentro de los escenarios políticos algunos partidos han sugerido un reconteo, pues porque no ven la transparencia electoral en el número de votos que adquirieron para sus aspiraciones. Doctor Gilberto, ¿existe una figura dentro del marco del derecho electoral que permita un reconteo de votos? En primer lugar, brindarles un cordial saludo, felicitarlo, Robert, por este escenario que usted propicia. Realmente, normalmente los abogados se dedican a atender clientes en su oficina, pero poco utilizan estos escenarios para poder difundir el derecho como una labor preventiva frente a los diferentes escenarios que se presentan. Pues Robert, para contestarle, diremos que el derecho electoral colombiano, que hace parte del derecho constitucional y del derecho administrativo, pues tiene una serie de controles, pesos y contrapesos, de tal manera que se busque que al final, en el momento en que se haga la declaratoria de elección, haya habido todas las posibilidades de garantizar el debido proceso, el derecho de contradicción y la posibilidad de que haya todas las contabilizaciones necesarias para que el resultado final sea el que corresponde al querer, a la voluntad de los ciudadanos. En ese sentido, digamos que en el proceso electoral hay varias etapas. La que se da el día de las elecciones, cuando una vez terminado el proceso electoral, se viene al escrutinio de mesa que lo hacen los jurados de votación. Ellos plasman ese conteo que han realizado, que se denomina realmente un preconteo, que es una primera aproximación al resultado real de la votación, y se plasman en un formulario, que es el famoso formulario E14. Pero allí hasta ahora empieza el proceso de escrutinio, que todavía no significa ni muchísimo menos que ese resultado que se da producto del preconteo que han hecho los jurados sea el resultado definitivo. A continuación sigue, una vez que ha terminado ese conteo de mesa, va a un escrutinio, el primer escrutinio, el verdadero escrutinio, que se hace en las ciudades como Fusagasugá a través de las diferentes zonas, y en los municipios más pequeños de una vez el escrutinio municipal. Allí los escrutadores son jueces de la República, notarios, funcionarios de ese nivel que han sido designados por el Tribunal Superior de Distrito Judicial. De tal manera que los jueces cogen y contabilizan las actas de los jurados de votación, miran las reclamaciones que se pudieran haber presentado y, si es del caso, vuelven a los votos físicos para contabilizar y encontrar el resultado definitivo. Luego, de ahí hacia allá, una vez termina ese escrutinio municipal, se va a lo que es el escrutinio departamental, que se llama escrutinio general, en el cual dos delegados del Consejo Nacional Electoral hacen la contabilización de las actas, sistematizan todos los votos del departamento por partidos y por candidatos, y finalmente, en el caso de elecciones de carácter nacional, como el Senado de la República, como las consultas, estas actas van al Consejo Nacional Electoral, quien es la última instancia en este escrutinio y es la autoridad que, frente a los senadores, por ejemplo, que es una elección de circunscripción nacional, la que va a entregar las credenciales solo allá, una vez resueltas todas las apelaciones, todas las peticiones que se pudieron haber presentado por candidatos, por testigos electorales durante todo este proceso. Al final, el Consejo Electoral entregará las credenciales a los senadores de la República. Es decir, que es un sistema que, si bien es cierto, muchas veces es controvertido, realmente tiene una serie de garantías, de pesos y contrapesos que garantizan que al final del proceso habrá un resultado que corresponde a la voluntad popular. Pero si eso fuera poco, Robert,
También el ciudadano, si por alguna circunstancia encuentra que hubo alguna falencia, hubo algún error en el proceso, podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en este caso al Consejo de Estado, para demandar la elección y buscar que el juez, en este caso el juez contencioso administrativo, anule la elección, haga un nuevo escrutinio y vuelva a expedir las credenciales respectivas, decretando quiénes han sido los elegidos en ese proceso electoral. Es un proceso garantista, es un gran proceso que permite la participación activa en todas las diferentes instancias que les he descrito y que al final normalmente siempre termina evidenciando la realidad de lo que sucedió en la votación popular. Doctor Gilberto, me contó la explicación que usted muy ampliamente nos hizo, clara y concisa. ¿Podríamos nosotros pensar que efectivamente gozamos con mecanismos de control suficientes para garantizar unas elecciones transparentes? Indudablemente que sí. Empezando porque los mismos candidatos, cuando participamos de ese proceso, tenemos la posibilidad de establecer testigos electorales en cada una de las mesas de votación para que puedan estar vigilando el proceso, ¿cierto? Eso nos permite evidenciar en tiempo real cualquier irregularidad que se puede estar presentando porque eventualmente algún jurado quiere manipular los votos o porque eventualmente dentro del proceso de escrutinio entre el formulario E14 y la contabilización que se hace por los escrutadores haya alguna diferencia injustificada. Entonces existen las diferentes posibilidades de hacer las reclamaciones de manera oportuna. Este proceso ha ido mejorando. Hoy, por ejemplo, una vez terminado el escrutinio, se otorga un plazo de 24 horas para que los partidos, los candidatos, los testigos, quienes hayan sido habilitados puedan presentar las reclamaciones debidamente fundamentadas y estas puedan ser resueltas antes de llegar a la consolidación de los resultados y mucho menos a la declaratoria de elección de un candidato en una elección local, departamental o nacional. Entonces, hay una serie de pesos y contrapesos que realmente garantizan que puedan ser utilizados para que efectivamente al final del proceso, como tiene que ser, el resultado que se determine, que se proclame, sea el que el pueblo en las urnas verdaderamente determinó. Doctor Gilberto Pedraza, muchas gracias por esto. Nos acompaña Evelyn Andrea Lozada, quien es asesora jurídica de nuestra firma de abogados y le quiere formular también una pregunta. Evelyn. Doctor Pedraza, ¿qué le sucede a los testigos electorales donde se demuestre que hubo fraude en el conteo de votos en el formulario E14? Claro, allí perfecto, Evelyn, muchas gracias. Es importante que nosotros miremos cómo puede haber errores humanos. Es decir, ustedes que son abogados saben que el dolo, si se presenta, pues obviamente constituirá una conducta delictiva que tendrá que ser investigada por los jueces de la República. Pero eventualmente puede haber errores que simplemente se dieron por mala interpretación de un formulario o por una indebida diligenciamiento de un formulario. Y si se demuestra que allí no existe el dolo, sino que hay una actitud de pronto que es producto de la impericia o del poco manejo, porque desafortunadamente los jurados no han recibido la inducción necesaria para ejercer esta función tan importante, y más en las elecciones del 13 de marzo, donde realmente no haya una elección, sino que habían 8 votaciones, ¿cierto? 8 elecciones diferentes, porque había que elegir cámara, pero no solamente una cámara, sino la cámara territorial, también la cámara de afrodescendientes y la cámara indígena. Son 3 elecciones diferentes, el ciudadano podía elegir una de las 3, pero el jurado tiene que contabilizar las 3. Había 2 senados, el Senado Nacional, la circunscripción nacional, donde se elegían 100 senadores, y también había el Senado de indígena, 2 senadores adicionales. Entonces los ciudadanos podíamos escoger uno de los 2, pero los jurados sí tenían que contabilizar las 2 circunscripciones, la especial indígena y la nacional. Y sumado también a las 3 consultas populares que se dieron para escoger candidatos presidenciales, pues que podríamos solicitar una de las 3 votaciones, de las 3 consultas, pero el jurado sí tenía que contabilizar las 3 votaciones. Y en el caso del Senado, por ejemplo, pues cada lista no solamente se contabilizaban los votos del partido, sino que cuando se había determinado la elección a través del voto preferente, entonces también tenían que contabilizar los votos de todos y cada uno de los 100 candidatos que tenía el partido.
Entonces es un tema que al momento de contabilizarlo es complejo y puede llevar a que se presenten errores en el diligenciamiento de ese formulario E14, pero eso no significa necesariamente que haya mala fe o haya dolo, lo cual obviamente si se demuestra que se alteró el formulario, porque por ejemplo el voto, se inscribieron 4 votos por un candidato y luego de manera fraudulenta alguien le agrega un 0, que eso puede suceder entre el diligenciamiento del E14 y el escrutinio, pues allí obviamente sí hay una conducta delictiva, ¿cierto? Porque habrá la alteración de un documento público que pues obviamente sirve de prueba y eso ustedes saben muy bien, constituye un delito contra la administración pública y en este caso contra los mecanismos de protección democrática, ¿cierto? Los mecanismos establecidos en nuestra Constitución y allí habrá un delito. Pero en muchos de los eventos lo que hubo fue falta de diligenciamiento, de habilidad, de pericia, porque no hubo la suficiente capacitación. En algunos casos porque los jurados no le ponen la atención debida a los procesos que hace la registraduría y de otro lado porque desafortunadamente casi siempre es una jornada muy pequeña en la cual muchos jóvenes, sobre todo que no conocen por dentro cómo es el proceso electoral, creen que es fácil y al momento de llegar pues se generan estas confusiones. Pero en términos generales uno considera que aquí lo que hubo no fue dolo, sino fueron unas indebidas diligenciamientos productos de la impericia, del error humano, no del dolo, como sucedió con la contabilización de los votos del pacto histórico, del pacto realmente en el cual sí se presentó el diligenciamiento en debida forma, en los formatos, en los E14, pero al momento de hacer la lectura, el reporte que se hace entre la mesa y la contabilización nacional en la Registraduría Nacional, al parecer se omitió decir o contabilizar esos votos, lo cual obviamente se solucionó muy fácilmente porque estaban ahí inscritos en el E14 y al momento de los jueces como escrutadores determinar la contabilización definitiva, pues obviamente lo sumaron y ahí estaban. Entonces realmente no hubo fraude para nada, lo que hubo fue una indebida interpretación de unos resultados al reportarlos entre la mesa y la oficina receptora en Bogotá. Doctor Gilberto, muchas gracias. Se encuentra con nosotros el doctor Julián Rocha, que quiere preguntarle, formularle la última pregunta. El doctor Rocha. Doctor Gilberto, mencionando ya lo anterior, ¿qué cree usted que sea necesario para que no se presente el mismo inconveniente en las próximas elecciones que se avecinan, que ya van a ser las presidenciales? No sé si de pronto el cambio del E14 o de que se implemente de pronto algo más por parte de las TICs, pues como para garantizar que no se generen ese mismo problema, o de pronto más capacitaciones para los jurados, no sé cuál creería que pues podría ser una solución. Julián, realmente, obviamente que hay que extremar siempre las precauciones para evitar cualquier manto de duda en el proceso electoral. Porque realmente lo que se cuestiona es la institucionalidad misma. Aquí lo que se necesita es garantizar que sea el resultado que sea, los ciudadanos entendamos que ese fue el resultado y desde luego los candidatos también tengan las suficientes garantías de transparencia para que no haya posibilidad de ningún cuestionamiento. En ese sentido, lo primero es indudable que los jurados de votación conozcan suficientemente todo el proceso, no solamente durante la jornada electoral de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, sino sobre todo durante el proceso de escrutinio. Y que el diligenciamiento de los C14 una vez terminados, pues sea absolutamente público como afortunadamente es hoy. La ventaja es que la elección del 13 de marzo es una elección, del 13 no, la primera vuelta del 29 de mayo y la segunda, si la hay, del 19 de junio, son unas elecciones ya muy fáciles porque es una sola elección. A diferencia de la del 13 de marzo donde habían 8 elecciones, como le explicamos, aquí hay una sola elección en la cual además son elección uninominal, 8 candidatos con su fórmula vicepresidencial, lo cual es muy fácil para el ciudadano de marcar y para el jurado de votación de contabilizar, lo cual nos hará ver seguramente que sobre las 6 de la tarde ya conoceremos más del 90% de los resultados electorales y sabremos si habrá segunda vuelta y en ese evento cuáles serán los 2 candidatos que vayan a esa segunda vuelta. Pero el margen de error en esta es muy pequeño,
porque repito, solamente habrá que diligenciar un formulario frente a una votación presidencial, a diferencia de esta que había que diligenciar formularios para 8 elecciones diferentes, lo cual no solamente sumaba al agotamiento, cansancio normal de los jurados de 8 horas de votación, sumado a la complejidad de esos formularios, pues llevaron a los errores humanos que hoy se han presentado. Obviamente que sí es muy importante que la registraduría maximice las precauciones para garantizar efectivamente que sea la institucionalidad la que triunfe, independientemente del partido o candidato, bien sea que gane en primera vuelta o no. Sobre todo aquí es importante porque si uno de los candidatos está sobre el margen del 50% más uno de los votos, es muy importante que la claridad sea absoluta para que si se determina, por ejemplo, un candidato que quede con el 49.9 de votos, obliga a segunda vuelta de votación, segunda vuelta a las 3 semanas, con los 2 primeros candidatos. Entonces es muy claro, debe ser muy claro ese diligenciamiento para que no haya ningún manto de duda al respecto. Ok. Doctor Gilberto Pedraza, para nosotros es grato informarle a todos nuestros seguidores que el doctor Gilberto Pedraza posiblemente va a ser uno de nuestros candidatos a la alcaldía de nuestro querido municipio de Fusagasugá. Si bien nos encontramos inmersos en una cantidad de necesidades, tanto en obras públicas, en salud, en temas de seguridad, el doctor Gilberto Pedraza tiene el conocimiento, la sapiencia necesaria y uno de sus lemas ha sido el bien común predomina sobre el bien general. Doctor, quisiéramos que usted nos hiciera una invitación para acompañarlo a su candidatura a la alcaldía de Fusagasugá. Pues Robert, muchas gracias. Estos procesos hasta ahora empiezan, nosotros lo que aspiramos es simplemente a garantizar precisamente eso, que se pierda cualquier interés particular en estos procesos electorales, que quien aspire a ser elegido a cargos tan importantes como la alcaldía municipal estén pensando no en las próximas elecciones ni en el próximo contrato, sino en verdaderamente garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En nuestro caso, ustedes lo pueden certificar así, serán mi referencia en la hoja de vida que pondré a disposición de todos los ciudadanos fusagasugueños. Hemos dedicado toda una vida al servicio público, toda una vida a estudiar estos temas de la buena administración, del buen gobierno, y queremos llevarlo a práctica para demostrar que todo el marco teórico que nosotros analizamos en las diferentes normas del derecho administrativo, de la administración pública, del derecho municipal, no se quedan solo allí, sino que se pueden llevar a la práctica para que una administración municipal sea modelo de gerencia pública, de gerencia de una alcaldía absolutamente moderna en todas las esferas, pero sobre todo absolutamente transparente en todos los procedimientos que se adelanten. Queremos y soñamos con ver a Fusagasugá como la ciudad intermedia más importante de Colombia, y podemos hacerlo. Doctor Gilberto Pedraza, muchas gracias. ¿Hay algo, doctor Gilberto, antes de terminar y aprovechando su amplio conocimiento en todos los temas? Alguna vez me preguntaba un estudiante a qué sanciones él se somete al haber sido nombrado como juez, como jurado, y no asiste. ¿Qué sanciones pueden acarrear este tipo de personas e individuos? Lo primero es que obviamente no hay responsabilidad objetiva. Es decir, que si se demuestra que hubo una causal de fuerza mayor que le impidió acudir, pues obviamente estará exonerado de cualquier tipo de sanción. Hay sanciones de carácter administrativo fundamentalmente. Si se es un servidor público, esa conducta podrá ser investigada y sancionada disciplinariamente, y si se es un particular que en ese momento ejerce funciones públicas de carácter transitorio, pues podrá ser incluso sujeto a multas por parte de la organización electoral, siempre obviamente garantizando el debido proceso, el derecho de defensa, para que el jurado que no asistió tenga la oportunidad de controvertir, de presentar pruebas y de oponerse a la sanción que se le pueda interponer. Muchas gracias, doctor Gilberto Pedraza. Le agradecemos de manera inmensa que haya aceptado nuestra invitación y esperamos tenerlo aquí junto a todos nosotros para poderle despejar cualquier inquietudes a todas las personas que son parte del sistema electoral colombiano. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Y a ustedes nuevamente felicitarlos por propiciar estos espacios para que los ciudadanos, no solamente de nuestra ciudad de Fusagasugá, sino de toda nuestra provincia del Sumapaz y del territorio que ustedes abarcan con esta importante firma, pues puedan conocer estos escenarios y estos temas tan importantes para la democracia colombiana. Muchas gracias.